Y el intervencionismo estructural ha tenido un desarrollo creciente, y ese desarrollo creciente ha sido debido a lo que es el desarrollo de múltiples técnicas que han permitido el abordaje de un sinnúmero de patologías mediante intervención percutánea. Pero además del desarrollo de la tecnología, también al avance que tenemos y a la destreza y habilidad que han conseguido los cardiólogos intervencionistas y que por supuesto han hecho posible el tratamiento de una serie de condiciones que se pueden hacer de manera percutánea. Y la imagen cardíaca es crucial en multitud de aspectos, desde la selección de los pacientes, la monitorización intraprocedimiento y en el seguimiento a corto y a largo plazo en estos pacientes. Y dentro de la imagen cardíaca, la ecocardiografía juega un papel fundamental, porque para poder conseguir excelentes resultados. Y es claro que la ecocardiografía es la técnica de imagen más relacionada o ligada a lo que es el intervencionismo estructural. Y existe evidencia clara que soporta que la ecocardiografía es la técnica alternativa y la técnica de elección para asistir a la gran mayoría de los procedimientos de intervención percutánea. La ecocardiografía en el intervencionismo utiliza modalidades que van desde lo que es el eco transesofágico bidimensional, el eco tridimensional, no tiene la memoria. Bueno, como podemos ver en la parte de la izquierda, el eco transesofágico bidimensional con reconstrucción tridimensional existe hoy día, y ahorita el doctor Mañón nos actualizó bastante en relación a la fusión de técnica de imagen, que es utilizando esta tecnología, el Eco Navigator, que nos permite fusionar lo que son la fluoroscopía con la ecocardiografía tridimensional, pudiendo obtener imágenes de alta resolución, como vemos aquí, que es la técnica de fusión, y también lo que es la ecocardiografía intracardíaca, que tiene una mayor utilidad en lo que son algunos de los procedimientos de intervención en el contexto de electrofisiología sobre todo. ¿Y cuáles son los principales procedimientos de intervencionismo estructural en la que la ecocardiografía juega un papel importante? Dentro de estas técnicas tenemos lo que es la punción transectal, el cierre del foramen oval, el cierre de la comunicación interatrial ostium secundum, el cierre de persistencia de conducto arterioso y de comunicación interventricular, el cierre del leak perivalvular, la oclusión de orejuela izquierda, la reparación mitral y tricuspidia, como son el mitral click y el triclick, la valvuloplastía con balón y el reemplazo valvular aórtico, ya sea mediante técnica de colocación de válvula aórtica transcatéter o la Valvin-Valve. ¿Qué podemos decir en relación a la punción transectal? La punción transectal es un paso esencial en todos los procedimientos percutáneos que van a requerir un acceso transvenoso hacia las cavidades izquierdas, hacia el corazón izquierdo, como es el caso del cierre percutáneo de la orejuela izquierda, la valvuloplastía con balón, el mitral click y el reemplazo de la válvula mitral nativa. El abordaje o el seguimiento ecocardiográfico durante la punción transectal utiliza estos cortes, como vemos, a nivel entre 30 y 50 grados, que es el eje de válvula aórtica, medio esofágico, la vista bicadal entre 90 y 110 grados, y la vista de 4 cámaras, que es una de las vistas más importantes a la hora de hacer abordaje a nivel de la válvula mitral. Es importante cuando nosotros hacemos la punción transectal mirar esta morfología que se obtiene del septum interatrial, que se llama tenting o tienda de campaña, y esto nos hace pensar que estamos bien orientados y que podemos dar avance a la guía, como se ve en esta reconstrucción de fusión, donde se integra tanto el eco 3T con lo que es la fluoroscopía. Una vez finalizada la punción transectal, hay que tener cuidado de que no exista alrededor del catéter de punción trombos, como vemos en este video,
de que no exista comunicación interauricular iatrogénica o derrame pericárdico, que son algunas de las complicaciones. ¿Qué podemos decir del cierre percutáneo del foramen oval? El foramen oval sabemos que no es un defecto real del tabique interatrial, es más bien un espacio potencial debido a la falta de fusión de lo que son el sectum primum y el sectum secundum, y por tanto no se considera un verdadero defecto porque no hay ninguna deficiencia del tejido estructural. Aquí podemos ver con eco transtorácico, un eco burbuja, donde se observa el paso de burbuja, de abundante cantidad de burbujas hacia las cavidades izquierdas, y se corrobora con el eco transesofágico, donde se ve aquí esta forma tunelizada, que es lo característico de la mayor parte de los foramen oval. ¿Qué es importante para el hemodinamista? Decirle si ese foramen oval coexiste con aneurisma del septum interauricular, si ese aneurisma del septum interauricular es hipermóvil, pero además si existen remanentes embriológicos, como es el caso de la red de Chiari, como es el caso de la válvula de Eustaquio. ¿Y cuál es la razón de esto? Cuando existen remanentes embriológicos, un poco más laborioso para el hemodinamista lograr impactar lo que es el amplácer, un poquito más difícil, y esto él debe conocerlo. ¿Cómo nosotros vamos a medir el túnel? Esta es una información que le interesa bastante al intervencionista. Medir la distancia del túnel, debemos de medir la parte inicial de ese túnel y la parte final. Esta información es necesaria, y ver si se trata de un foramen oval estirado, como en este caso, que aunque es un túnel, pero fisiológicamente se comporta como una comunicación interauricular. Aquí podemos ver cómo se está colocando un amplácer de manera exitosa, dando lugar a un cierre de foramen oval. En relación a la comunicación interauricular, ostium secundo, este es el tipo de defecto del septum interatrial más común, representa el 75 al 80% de todas las comunicaciones interauriculares. Por medio de técnicas tridimensional podemos hacer reconstrucciones en tiempo real y ver si este orificio es elíptico, si es redondeado. Podemos medir la distancia, el área de este defecto, y también medir en bidimensional el tamaño de dicho defecto. Pero no solamente el tamaño, al intervencionista le interesa que midamos todo el tamaño del septum interauricular para así poder elegir el dispositivo adecuado, el tamaño adecuado. Pero es también importante la medición de los bordes, y sabemos que existen 6 bordes. Y cada borde debe medir al menos más de 5 milímetros, exceptuando el borde aórtico, que con 3 milímetros podría ser objeto de cierre percutáneo. Y por supuesto, el tamaño del defecto no debe ser más de 38 milímetros. ¿Y cuál es la importancia de esto? Cuando el intervencionista elige un dispositivo de amplácer, este depende de lo que es la cintura del dispositivo, y ese dispositivo se adapta a un diámetro que va entre 4 a 40 milímetros. Entonces, añade 1 a 2 milímetros al tamaño total del defecto, y por eso esa información es crucial para la elección del dispositivo. Estos son los 6 bordes que hablamos. El borde de vena cava superior, que podemos conseguirlo en una vista bicabal. Aquí tenemos el borde de vena cava inferior, el borde aórtico, en este caso, que recientemente hicimos. Fíjense que no tiene borde aórtico, por tanto es un paciente que no es sujeto para cierre percutáneo. Aquí tenemos el borde aurículo-ventricular, el borde de vena pulmonar superior derecha, el borde contraórtico, que también se le llama borde posterior, y por último el borde aurículo-ventricular inferior. Y aquí vemos cómo se coloca un dispositivo amplácer con un cierre exitoso de CIA ostium secundo. ¿Cuál es el seguimiento ecocardiográfico? Una vez se coloca el dispositivo, antes del alta, al mes, a los 6 meses y luego a los 12 meses. Y ya posteriormente indicar un eco cada uno a 2 años. El cierre percutáneo de la orejuela izquierda representa una alternativa en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular compleja y que tienen contraindicación para recibir anticoagulación.
También este es un procedimiento que va a necesitar punción transectal y estos son los principales dispositivos. El dispositivo Watchman y Amulet son los dispositivos que más se utilizan. Pero ¿qué debemos tener en cuenta como ecocardiografistas antes de decidir de que este paciente se le coloque un dispositivo? Conocer la anatomía de la orejuela izquierda, y existen 4 morfologías de orejuela izquierda: en ala de pollo, en coliflor, cactus y en manga de viento. ¿Y por qué es importante esto? Las orejuelas complejas, que son, exceptuando en ala de pollo, las demás son complejas, son multilobuladas. Y cuando existen diversos lóbulos en las orejuelas, el riesgo de que existan trombos dentro de esos lóbulos es alto y por lo tanto esto aumenta el riesgo de eventos embólicos sistémicos. Hay que descartar la presencia de trombos, como vemos aquí un trombo gigante que ocupa toda la orejuela izquierda. ¿Y cuál es la información que el hemodinamista necesita ante el intervencionista necesita? Estas son las vistas en las que vamos a ver la orejuela izquierda a 0, 45, 90 y 135 grados. Y vamos a medir, por un lado, el ostium de la orejuela y vamos a medir la profundidad de la orejuela. ¿Y de dónde a dónde vamos a medir? Desde el ostium de la arteria circunfleja, que es lo que vemos aquí, esto en el caso de dispositivos que no son de lóbulo profundo, desde el ostium de la circunfleja hasta 2 milímetros por debajo del borde de la vena pulmonar superior izquierda, que recordemos que está aquí al lado de lo que es el ligamento de Marshall. Y en otros casos podemos medir por encima de lo que es el anillo mitral hasta lo que es 2 milímetros por debajo del limbo de la vena pulmonar superior izquierda. Esta es la colocación de un dispositivo Amulet. Durante ese procedimiento es importante que el ecocardiografista informe si existen leak peridispositivo de más de 3 milímetros, porque eso se asocian con un riesgo elevado de tromboembolia, de tromboembolismo cerebral. Este es un caso de un paciente que se coloca un dispositivo Watchman y a los 3 meses, fíjense el trombo gigante que tiene alrededor del dispositivo, y eso es de ahí la importancia del seguimiento ecocardiográfico en estos pacientes, que debe hacerse tras el alta, antes del alta hospitalaria al mes, a los 3 o 6 meses y ya luego a los 12 meses, y posterior a ello cada año hay que hacer un seguimiento ecocardiográfico. La reparación mitral transcatéter borde a borde representa una alternativa, una opción en aquellos pacientes que tienen un riesgo quirúrgico elevado y que tienen insuficiencia mitral severa. Y esta reparación borde a borde se puede hacer cuando la insuficiencia mitral se produce sobre una válvula nativa o sobre una prótesis biológica disfuncionante o una anuloplastía incompetente. Hablamos de valve-in-valve cuando la alternativa transcatéter a la cirugía sería un reemplazo valvular mitral dentro de una prótesis, y valve-in-ring cuando esa prótesis se coloca dentro de un anillo de anuloplastía que es incompetente. Es importante cuando asistimos a un procedimiento de mitral clip hablar un poco el lenguaje del hemodinamista. El hemodinamista debe conocer un poco de nuestro lenguaje y nosotros el del hemodinamista, y estas son las vistas con las que nos vamos a orientar a 60 grados y utilizando una vista ortogonal a 150 grados. A veces podemos utilizar 90 grados y hacemos esta reconstrucción de la válvula mitral, que es la famosa vista del cirujano. Aquí tenemos la aorta a las 12 del reloj y lo que está debajo de la aorta es lo anterior, esto es posterior, aquí tenemos medial y esta es la orejuela izquierda que nos sirve para saber que estamos aquí lateral. Y así contamos los fexones o segmentos A1, A2 y A3. Pero también es importante guiar la punción transectal que debe hacerse. Fíjense aquí, esto es una vista a 0 grados en 4 cámaras y esa punción debe hacerse a 4 centímetros del punto de coactación de la válvula mitral. Este es un caso de la literatura. Este es un paciente, a ver, fíjense aquí, esta es la forma, si estamos a 60 grados nosotros debemos ver el clic superpuesto, perdón, las aspas superpuestas al clic como se ve en esta imagen. Y cuando estamos a 150 grados las aspas deben verse abiertas.
Si miramos este video, aquí estamos mal posicionados, las aspas están abiertas a 60 grados y aquí a 150 grados están superpuestas. Entonces aquí debemos guiar al hemodinamista para que haga un giro más o menos de 90 grados al clic. Y aquí si estamos correctamente, aquí el intervencionista está correctamente posicionado, a 60 grados están superpuestas las aspas y aquí a 150 grados. ¿Y por qué es importante? Porque se debe clipar los segmentos A2 y P2, que son los que funcionalmente son importantes. Otro punto técnico a tener en cuenta es el hecho de que debemos ver que las valvas estén por encima del grasping y que estén bien atrapadas al grasping antes de clipar. Y por supuesto, identificar si estos pacientes aún tienen insuficiencia mitral severa para colocar otro clic, siempre y cuando el gradiente transmitral no sea de más de 5 milímetros de mercurio, porque si colocamos otro clic con un gradiente por encima de 5 milímetros de mercurio, vamos a curar al paciente de la insuficiencia, pero ahora lo vamos a mandar con una estenosis mitral. Esto es un caso de la literatura. Fíjense, un paciente de 85 años, un riesgo quirúrgico alto, que hace un infarto, ST, se coloca un stent en la circunfleja, tenía lesiones en otros vasos y en menos de 24 horas este paciente evoluciona con un edema agudo de pulmón que requiere ventilación asistida. Miren ustedes la valva posterior de la mitral cómo prolaxa. Este paciente hizo una ruptura parcial de un músculo papilar y el flujo de insuficiencia mitral severa, excéntrico. Se decide llevar a este paciente a reparación borde a borde. Aquí vemos el prolaxo del segmento P2 y la insuficiencia mitral severa. Y miren ustedes cómo este paciente de manera exitosa se logra corregir la insuficiencia severa. Aquí se ve el clic medial a lo que es el punto de coactación de la válvula mitral. Y eso es mediante técnica de fusión. Miren cómo se ve el catéter antes de redireccionar el clic hacia la válvula mitral. Aquí se ha liberado el clic mediante técnica de fusión hacia el plano ventricular. El implante valvular aórtico transcatéter, TAVI, es una de las técnicas que mayor experiencia acumulada tiene hoy en día y representa una alternativa en aquellos pacientes que se consideraban inoperables, aquellos pacientes que tienen más de 75 años, que tienen un Euroscore o un STS por encima del 8%. Y aquí vemos cómo mediante técnica de fusión se observa la liberación de una válvula transcatéter aórtico guiada por eco. Y el eco, ¿qué papel desempeña en el intraprocedimiento? Debemos ver si este paciente tiene fuga paravalvular o intravalvular, si existe además obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo o si por el calcio que tiene la válvula, si se ha producido algún desgarre, sobre todo la fibrosa mitroaórtica o de la valva anterior de la mitral. En relación a la valvuloplastía con balón, y con esto finalizo mi conferencia, sabemos que la valvuloplastía mitral con balón es una de las herramientas de los abordajes en aquellos pacientes que tienen estenosis mitral pura de causa reumática. Y el eco juega un papel fundamental para descartar si existen contraindicaciones, como es la presencia de trombos, como es la presencia de otras valvulopatías con afectación severa. Y aquí vemos un caso de una paciente con enfermedad reumática, típica válvula mitral, valva anterior con apertura en domo, valva posterior fija, el engrosamiento del aparato valvular mitral. Miremos acá que este es un área valvular de 1.1. Si miramos en la reconstrucción tridimensional, fíjense el pequeñito área, el orificio pequeño que tiene este paciente. Y recordemos que este es un procedimiento que debe guiarse mediante punción transectal. Posterior a colocar el balón, miren cómo se ha conseguido de un área valvular de 1.1 a un área de 1.8 y cómo el gradiente de estar por encima de 10 milímetros de mercurio se ha conseguido un gradiente de 5 milímetros de mercurio. A tomar en cuenta al finalizar este procedimiento si el paciente ha quedado con alguna comunicación interauricular residual significativa. Estas son las vistas que se prefieren entre 120 a 135 grados para inflar el balón, y aquí podemos ver la liberación del balón en la válvula mitral guiada por técnica de fusión. Muchísimas gracias.